Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. La anticoncepción de emergencia, conocida comúnmente como pastilla de emergencia o pastilla del día después, se refiere a métodos anticonceptivos utilizados por las mujeres para prevenir un embarazo después de haber tenido una relación sexual no protegida. A pesar de que científicamente está demostrada su seguridad y eficacia, este método no es muy conocido ni por el personal de salud ni por la población en general. Su uso se justifica solo en situaciones especiales o situaciones de emergencia, cuando la mujer tiene una relación sexual no protegida, incluido el caso de una violación sexual próximo a la etapa de ovulación y no desea un embarazo. Sin embargo, actualmente se ha vuelto una práctica común, sobre todo en adolescentes sexualmente activas, el utilizar estas pastillas de manera excesiva, como si fuesen un método anticonceptivo regular, lo que está impactando negativamente en su salud. El peligro de esto recae en que estas pastillas fueron concebidas para usarse como máximo 3 veces al año, ya que su uso excesivo podría alterar el ciclo menstrual por la alta concentración hormonal que posee, que afecta a la salud de la mujer. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tuve relaciones hace 3 días y al día siguiente tomé la pastilla de emergencia. Ayer volví a tener relaciones y me tomé la pastilla hoy para evitar cualquier cosa. Tengo 14 años y me preocupa que esto me haga daño. ¿Está bien tomarla luego de cada relación? ¿Qué riesgos en mi salud puedo tener? Tenemos el honor de contar con la presencia de la ginecóloga obstetra doctora Belkis Mejía, que nos analizará un poco más este tema y nos dará respuestas a este caso que recibimos en respuestas.com. Doctora Mejía, ¿qué nos puede decir sobre este caso? Esta adolescente nos escribe que tiene 14 años y que se ha tomado 2 pastillas del día después de manera consecutiva. Al parecer es el método que ella está utilizando porque es sexualmente activa y no vemos que tiene algún método regular. ¿Qué usted nos dice? Lamentablemente estamos enfrentando los mismos problemas que tenemos desde siempre, desde ya. Es decir, la adolescencia y el inicio de la vida sexual activa a temprana edad, desconociendo totalmente ellas cuáles son las problemáticas que con ellos representan. ¿Qué sucede? Que al desconocer totalmente todo, ellas tienen un sexo sin ninguna orientación y cada vez que tienen sexo, pues ellas piensan que la mejor opción es la pastilla del día después. No es lo más correcto. Lo ideal, y es lo que nosotros debemos como programa orientar a esta adolescente a que se acerquen por lo menos a un centro donde se le dé una explicación y se le pueda dar una planificación definitiva donde ellas no tengan el riesgo de quedar embarazadas, porque verdaderamente aunque ya estén tomándose la pastilla del día después cada vez que tengan sexo, eso no quiere decir que en un momento determinado no tengan un embarazo no deseado. Lo ideal en estas pacientes es que tengan una orientación y que puedan llevar un método anticonceptivo más eficaz y más correcto si van a tener un sexo continuo. Doctora Belkis, ¿qué usted nos dice de las pastillas? Porque mucha gente cree que son abortivas y muchos adolescentes se las toman pensando que están embarazadas y que la pastilla puede obviamente hacer que el embarazo desaparezca. ¿Qué usted nos puede decir sobre esto? No. La pastilla del día después, o como yo mejor le digo, la pastilla de emergencia, es un método anticonceptivo fabuloso, siempre y cuando se use correctamente. No son pastillas abortivas. La creencia de que pueden provocar un aborto no lo es. Tampoco provocan ningún tipo de infertilidad y de ningún tipo de trastorno. Si hay un embarazo y la paciente se tomó una pastilla del día después, este embarazo va a seguir su curso normal sin ningún contratiempo y sin ninguna complicación para ese embarazo. El efecto de abortivo en esa pastilla no existe. Doctora, tenemos una situación con las adolescentes que vemos en las jornadas escolares que hacemos, donde nos explican que la menstruación le ha cambiado increíblemente, que presentan sangrados fuera de ciclo, inclusive hay algunas que nos hablan de que tienen hasta 8 o 9 días sangrando porque se están tomando estas pastillas de una manera muy consecutiva. ¿Cuál sería el impacto en la salud en las mujeres que están abusando de este uso? Porque sabemos que lo máximo que se deben tomar al año son 3 y estamos teniendo mujeres que están tomando hasta 7 y 8 en un mes. ¿Qué usted nos dice? Bueno, esto es lo que debemos esperar. Si una paciente está abusando
del uso de estas pastillas anticonceptivas, porque son pastillas anticonceptivas, pero de emergencia, tiene una alta concentración hormonal. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un trastorno total del ciclo menstrual. Ellas van a tener un trastorno donde van a tener un sangrado constante. Todos los efectos secundarios de las pastillas lo van a tener durante todo el tiempo que lo estén tomando, porque están abusando de un medicamento. El medicamento es inocuo porque es un medicamento a poco tiempo, pero si abusas de él, como cualquier otro medicamento, te va a dar traste con manifestaciones que te van a hacer sentir mal, como que un sangrado intermenstrual o constante porque estás tomando una alta concentración hormonal cada vez que tienes una relación sexual. Doctora Mejía, ¿y qué usted nos puede decir de estas mujeres y estas pacientes que tienen un antecedente de cáncer, que su mamá tuvo cáncer de mama, que tienen una tía con cáncer de mama o cáncer de ovario y están abusando de estos medicamentos que son hormonas que se están introduciendo en su cuerpo? ¿Este medicamento podría, vamos a decir, que activar o acelerar un proceso de cáncer en el cuerpo de una mujer? Por suerte, las pastillas del día después, las pastillas anticonceptivas del día después o de emergencia, como yo mejor le llamo, son pastillas inocuas en cuanto a que cualquier paciente aún tenga contraindicación para tomar hormonas, ellas pueden tomar este medicamento porque es transitorio, siempre y cuando lo tomen como debe ser correctamente. Solamente se debe tomar en momentos muy específicos, no todos los días que tengo sexo y me voy a tomar la pastilla del día después. Pero en pacientes con los antecedentes no hay ningún tipo de riesgo, siempre y cuando se lo tomen como debe ser, es decir, no se debe pasar de tomarse este tipo de medicamento al año 2 o 3 veces, porque es una eventualidad, es una emergencia que se presenta donde tú la vas a utilizar porque te falló tu método que tú tienes de base. Es una paciente que tiene de base un anticonceptivo y se le olvidó 2 o 3 días, pues entonces para evitar que me salga un embarazo, pues la puede usar. Una paciente que tenga relaciones sexuales y usa método de barrera, se rompe el preservativo, pues lo ideal es que use en ese momento para evitar un embarazo. O sea, que es una emergencia realmente. Exacto, solamente es de emergencia, por eso yo le llamo más de emergencia, porque es una emergencia que se te presenta y en este momento tú lo vas a utilizar. Doctora, y ya para irnos, me gustaría que pudiera decirle a las mujeres cuál es la recomendación básica respecto al uso adecuado de las pastillas de emergencia, porque muchas mujeres no saben que si no están en su ciclo fértil, que si no están ovulando, no es necesario consumirlas. Entonces sería bueno que usted les pueda explicar este punto para que podamos aclarar el uso correcto de este medicamento. Este medicamento, que verdaderamente es eficaz, tiene una eficacia siempre y cuando la paciente se lo tome en el momento preciso. Se recomienda que hasta los 5 días después de la relación sexual se pueda, tiene el efecto deseado. Lo ideal para nosotros es que se tome inmediatamente, tenga la relación sexual, por lo menos 12 horas antes. Si la paciente le da náuseas, que son una de las complicaciones de los efectos laterales, si le da náuseas y las vomita, si tenía 2 horas antes de tomársela, debe repetir el medicamento. Otra cosa, el medicamento es eficaz porque es un medicamento que te va a prevenir de un embarazo no deseado. Si tú usas un preservativo y se te rompe, ahí tú tienes el medicamento de emergencia. Si tú usas el método del coito interrupto y tu pareja no le dio tiempo a retirarse y la eyaculación tuvo efecto en vagina, tienes el uso del medicamento. No se utiliza en todo el ciclo porque para eso se usa solamente en el momento de que tú estás ovulando. Entonces muchas pacientes desconocen totalmente su cuerpo, desconocen totalmente su vida sexual y ellas es indiscriminadamente que lo usan. Yo les recomiendo que es lo que más nos interesa como programa y como orientación a la juventud, ya que estás teniendo vida sexual activa, acércate a un programa de planificación familiar que tenemos en todos los hospitales para que te den una explicación de cuál es tu método a elegir, cuál es tu mejor método que tú puedas tener para que lleves una vida sana. Recuerda también, el método anticonceptivo de emergencia no protege contra enfermedades de transmisión sexual.
Y entonces tú tienes que cuidarte no solamente de un embarazo, sino de otras cosas. Por lo que les exhorto a las pacientes, y sobre todo a estas pacientes adolescentes que desconocen totalmente de la problemática, que se acerquen a un programa que en todos los hospitales tenemos para que se le dé una planificación definitiva, para que se eviten estos contratiempos. Muchísimas gracias, doctora. Por lo que la mujer o la adolescente que está teniendo relaciones sexuales y no desea un embarazo debe elegir un método anticonceptivo regular para evitarlo. Tampoco evitan el contagio de infecciones de transmisión sexual ni son abortivas. Por lo que antes de consumirlas, la mujer debe informarse y aprender a calcular su ciclo fértil para medir si realmente las necesita.